Hola mis queridos hermanos, nuevamente con ustedes, Keila Calderón, para compartir lo que es el resumen semanal de la Matutina de Jóvenes, ¿Sabías qué?, escrita por Félix Cortés. Empecemos con el día 16 de septiembre y se titula Derechos de Ciudadanía Celestial, y el versículo lo encontramos en Hebreos 7, 22 y 25. Como todos sabemos, en todos los gobiernos o en todos los países existen los derechos de las personas. En 1948 en la ONU se firmaron unas declaraciones a los derechos humanos que enfatizaban la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de no sufrir y la libertad de no padecer temor. Los creyentes también tenemos 4 beneficios, que son: Dios pondrá sus leyes en nuestras mentes, será nuestro Dios, todos lo conocerán y perdonará nuestros pecados. Dios quiere que nosotros le sigamos a Él. Él ahora está ministrando por nosotros, está reclamando los derechos que cada uno de los hijos de Dios tenemos. La decisión es nuestra, seguirle o no seguirle. ¿Ya tomaste tu decisión? Recuerda que nosotros no tenemos que demostrar que podemos derrotar a Satanás, porque Él ya lo derrotó por nosotros. Lo que tenemos que tener es lealtad hacia Él. Jesús siempre intercede por nosotros. ¿Quieres seguirle? Decide hoy. Veneno para las relaciones afectivas. El versículo lo encontramos en Santiago 3, 16 al 17. Resulta que 2 personas, maestros de la profesión de teología en la Universidad de Texas, realizaron un estudio para saber desde qué edad uno empezaba a sentir celos. Resulta que le dijeron a 30 madres primerizas que si podían participar, y ellas accedieron. Entonces pusieron al bebé de un lado, los bebés tenían 6 meses, y a la mamá del otro lado. Entonces primero le dieron una muñeca. Entonces la mamá le hablaba así cariñosamente, como fingiendo que era otro bebé, y le sobaba la pancita y le sobaba la espaldita y le hablaba así tiernamente. Después le dieron un libro y empezó a leer así, igual tiernamente. Entonces ya después, cuando terminaron, empezaron a hacer los estudios, y resulta que aunque los bebés siempre quedaban viendo a sus madres fijamente, expresaban un tipo de sentimiento o molestia o algo por el estilo cuando ellas tenían a la muñequita que cuando tenían el libro. Eso quiere decir que es muy probable que nosotros desde los 6 meses demostremos celos. Y pues los celos vienen desde antes, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, porque los celos es un sentimiento que está muy cerca de la envidia y de la avaricia. Tenemos que pedirle mucho a Dios, porque la sabiduría que viene del cielo emana frutos y gracia. Veneno para las relaciones, parte 2. El versículo lo encontramos en Gálatas 5, 19 al 20. Saúl tuvo celos de David y quiso matarlo, y los judíos tenían muchos celos de Jesús, y por eso lo mataron. ¿Por qué era que los judíos o los dirigentes judíos le tenían tanto celo a Jesús? Pues vamos a dar algunos puntos por los cuales ese sentimiento había crecido en ellos. Los dirigentes tenían mucha autoridad, pero los judíos no les tenían respeto. El deseo de aprobación de los líderes judíos repelía a las multitudes. Los líderes religiosos no podían realizar milagros en nombre de Dios. Aunque los dirigentes conocían la ley, usaban la comprensión para beneficio propio. Además de eso, Jesús a veces hacía preguntas que los dirigentes no podían o no querían contestar. Ellos buscaban la alabanza y les interesaba que los demás los vieran orar en la sinagoga. Ellos veían la superioridad que había en Jesús y temían que él llegara a ser el rey judío, cuando a menudo lograban engañar
a las personas con su piedad, a Jesús no lo lograban engañar. Los celos y la envidia a veces aumentan en nuestro interior cuando nosotros nos damos cuenta del éxito de las demás personas. Si nosotros en este momento estamos experimentando celos, debemos de recordar que la única medicina que ayuda a contrarrestar ese sentimiento es colocar en nosotros el amor de Jesús. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ojalá que nosotros hoy podamos pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos brinde, que nos llene y que nos colme de ese gran amor. Perdonar no significa tolerar. El versículo lo encontramos en Números 20:12. Dios es muy claro al decirnos que tenemos que perdonar a nuestro prójimo, pero tampoco nos pide que toleremos todo lo que nos hacen. En el libro Perdonar y Olvidar encontramos una historia. El doctor Dan Best era el cirujano principal del departamento de cardiología. Ahí no se hacía nada sin su autorización. Él podía tolerar casi que de todo a los internos, menos que hicieran algo sin su autorización. En una ocasión, Fred Bush, a eso de las 2 de la mañana, le informaron que un paciente al cual habían operado hace poco había sufrido una recaída. Era operarlo o no. Él dijo, bueno, hasta las 5 viene Dentist, ¿no? Me da tiempo para operarlo y listo. La cirugía fue todo un éxito. 10 minutos después llegó Dentist y la carrera de Fred Bush sufrió un alto abruptamente. Dios no toleró que Moisés golpeara la piedra cuando le dijo que nada más le hablara. Así como Dios no toleró eso, nosotros tampoco debemos de tolerar algunas cosas. Dios no toleró eso a Moisés. El castigo fue no entrar a la tierra prometida. Ojalá que nosotros podamos vencer hoy y toda nuestra vida la tentación de tomar para nosotros la gloria que solo le pertenece a Dios. Más peligroso que entrar en un nido de víboras. El versículo lo encontramos en Mateo 5:28. Esta definición de adulterio se aplica mucho en nuestro tiempo. Ahora existen lo que son las revistas, los programas de televisión y el sexo cibernético. Es difícil creer que los habitantes de Sodoma y Gomorra habían tenido más incitación al sexo que en nuestros días. Actualmente navegar por la red puede ser muy peligroso. El error está en probar y seguir probando y probando y probando. Y esto puede llegar a ser una adicción. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque este tipo de adicción, como todas las demás, son muy graves en nuestra mente, en nuestras relaciones con los demás. Se han hecho estudios de parejas y las parejas pues ya no hablan. Esto se ha vuelto tan de moda que tanto mujeres como hombres son activos en estas actividades. Se dice que por lo menos el 9% de todas las personas que realiza esto se vuelve adicto. El sabio salmista dice: aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Ojalá que nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y que nos aleje del mal y de ese tipo de tentaciones. Gracias por escucharnos, por seguir aprendiendo con nosotros del amor de Dios y pues varios temas más. Síguenos en Facebook como Yo También Vivo Enamorada de Dios, en Twitter como Vivo para Dios y aquí en YouTube como Un Resumen. Bendiciones.